Nos visita un exultante, Luis Eco Cuervo, campeón de América. Luis, bueno, felicitaciones, estuviste en la cancha ayer. Sí, estuve en la cancha. Una fiesta. Gran festejo. Y ahora tenés que ir al Mundial de Club, ahora tenés que viajar. No sabemos dónde es, porque está en duda si es en Marruecos. Iba a ser, ¿no? Porque con el tema del brote y la epidemia de ébola, parece ser que hay alguna reticencia de la FIFA en jugar en África. En África. Digamos. Y mira si hubiera sido Mundial Sudáfrica. Sí, así que, bueno, y hubiera estado bien corrido riesgo, ¿no? O sea, hay preocupación, todavía el brote es del otro lado, es del lado oriental, no del lado occidental. Te vas aproximando, digamos. Y por las dudas, ¿no? Yo creo que si fuera dueño de pases de jugadores que valen 100 millones... No irías. Y no sé si iría, ¿no? Bueno, Luis, vamos a cambiar de tema, porque los hinchas de River mucho de la Copa Libertadores. No, obviamente, sí. No queremos hablar, aunque el año que viene vuelva a jugarlo River. Luis, bueno, estamos con otra vez mucha incertidumbre, especialmente cambiaria, algo que uno veía venir, sobre todo después de la decisión del Central de bajar la tasa de interés. ¿Cómo sigue? La verdad es que, digamos, yo iría un poquito más atrás y ya teníamos cierto grado de presión sobre el mercado cambiario, lo habíamos visto solo materializado en lo que podría llamarse el dólar físico, ¿no? El dólar billete, donde la expansión monetaria del central y algunos pesos excedentes en la economía, sobre todo relacionado con la economía informal, ya se estaban volcando al dólar billete. Lo que no habíamos visto era presión sobre los otros dólares más formales, que pueden ser el que haces contra bolsa o contra bonos. Eso es el nivel del dólar partiendo de una posición de pesos en blanco. En blanco, ¿no? Y que querés transformarla en dólares, que puede ser acá o afuera, ¿no? Exacto. Ahí yo creo que también influía parte de lo que sabíamos, que había alguna empresa trayendo dólares del exterior. Se habló mucho de YPF, creo que, bueno, de Chevron en realidad. Era Chevron, ¿no? Sí. Por vaca muerta, que ingresaba los dólares en vez de hacerlo por el mercado único de cambios, lo hacía a través del contado con liquidación. Como para tener más pesos, ¿no? Convertirlo en una cantidad de pesos un poco mayor, y como el gasto local de una inversión en muchos casos se hace en pesos, digamos, entonces era la forma correcta de traer esos dólares. Arrancaba con dólares afuera y terminaba con pesos acá vía mercado bursátil. Exactamente. Y en ese contexto, digamos, eso había deprimido en parte el valor del dólar, digamos, legal, pero no que pasa a través del Banco Central. Habíamos visto que también, como la brecha ahí era pequeña, yo te había comentado hace un par de días que había importadores, no solo quienes traían dólares, sino que alguno que tenía que sacar dólares y no contaba con los dólares del Central, lo hacía también a través del contado con liquidación, o sea, pagaba importaciones, digamos, no ya al dólar oficial de 8.20 y pico, sino que al dólar de 9 y pico o 10, porque la brecha era chiquita. Sí, ahora esa brecha se agrandó mucho, ¿no? Claro, estamos hablando de 8.30 el oficial y 11.50 el contado con liquidación. Claro, con esa brecha alta, ese es un punto central de lo que pasa ahora, ¿no? Cuanto más alta la brecha, es incentivo, digamos, a seguir importando, a pesar de la negativa del Banco Central de venderle los dólares al importador, ha caído. Y entonces yo creo que los problemas productivos que genera el cepo, no el cepo financiero, sino el cepo real, que es esta negativa, no digo negativa, pero por lo menos esta reticencia del Banco Central a dar los dólares necesarios para pagar las importaciones, va a tener consecuencias reales. De hecho, yo he escuchado, digamos, viste que no hay info concreta, pero algunas empresas también empiezan a notar que hay una restricción de la autorización a importar, ¿no? Lo que estábamos teniendo hasta acá se autorizaban las famosas de high, pero vos hacías la impu y no se pagaba. Ahora empezamos a ver también, o se empieza a ver, por lo menos el rumor del mercado, que también se ha puesto alguna trabas un poco mayores ya a la hora de aprobar las declaraciones. Lo que pasa es ¿no? que esa deuda flotante que se está acumulando, importadores que tienen el permiso, importaron, pero no le dan los dólares, en el caso de las automotrices estaría en el orden de los 2.000 millones de dólares. Sí. Y el resto del mercado, digamos, si se suma todo, estamos ya acercándonos a los 3.000 millones. Sí, una cifra muy alta. Nosotros la estimación nos da eso, ¿no? Nos da unos 3.000 millones de dólares, creciendo en los últimos 20 días, digamos. Y es un monto muy, como decís vos, ¿no? O sea, es un monto lo suficientemente grande como para que buena parte de esa industria que necesita esos dólares para poder importar se empiece a preguntar seriamente si eso no llegó ya, si eso no es un stock, digamos, que no se va a desaparecer en el tiempo, sino que en todo caso hasta podría crecer en el tiempo, ¿no? Entonces, las decisiones productivas, cuando uno empieza a decir esto no es transitorio, sino permanente,
se ponderan y se analizan de otra manera, ¿no? ¿Y cuál es el límite para todo esto? ¿Un blue que se desboca o una situación ya social que se va a volver cada vez más insostenible? Por las empresas, en la medida que no puedan acceder a dólares, no puedan importar y no puedan producir, tampoco pueden mantener el empleo. Yo creo que tiene límites, ¿no? Me parece que el punto tuyo es central, ¿no? Yo soy de los que cree que la sensibilidad del nivel de actividad a la tasa de interés es mucho más baja que la que dice el gobierno, ¿no? No creo que sea como dijo el jefe de gabinete el otro día, que hay que bajar la tasa de interés para que expandir el consumo y la producción. A mí me parece que la verdad que nunca hubo. Donde hay sí sensibilidad es al stock de crédito, ¿no? Si vos tenés un stock de crédito colapsando, que es lo que está pasando ahora, eso sí tiene repercusiones y eso puede pasar a diferentes niveles de tasa de interés, ¿no? Sí, entonces, también es cierto, Luis, que la baja de tasas que impulsó el Banco Central ya la habían hecho los bancos. Es decir, la tasa de plazo fijo, que antes era 26%, en el caso del mayorista, ¿no? La que mide el Banco Central, estoy hablando de abril, hoy es a 21%. Y a un minorista no te paga ni 20, no, con una inflación del 35%. O sea, otra vez volvemos a este tema de una tasa de interés muy baja en relación a, sobre todo, las expectativas de devaluación. Y sí, a la inflación ni hablar. No, y la inflación, el último dato que conocemos, que conocimos recién, digamos, del Congreso, muestra cierta, que se interrumpe de alguna manera la tendencia descendente de la tasa de inflación. 2,5% julio. Sí, ¿no? Que está mostrando lo que esperábamos, que a medida que el Banco Central cambiara su política de expansión monetaria, de contracción hacia una expansión monetaria, iba a tener repercusiones. Pero déjame volver un cachito a los que nos quedamos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el problema ahora es qué vamos a mirar, o sea, cuáles van a ser los indicadores que vamos a utilizar para dar un juicio sobre la fortaleza o no de la política económica, ¿no? Entonces, en noviembre y diciembre, o si querés hacia el tercer trimestre y cuarto trimestre del año pasado, mirábamos stock de reservas y brecha. Sí. Yo creo que stock de reservas y brecha van a seguir siendo un foco de atención, y a vos te pasa en tu tarea periodística diaria, es la pregunta de, che, ¿qué está pasando con? Digamos, ¿no? Pero me parece que se va a sumar, cosa que no se sumó de igual manera el año pasado, como otro indicador importante de la fortaleza y de la probabilidad que el gobierno finalmente adopte un cambio más en serio de la política económica, que le está pasando a la actividad económica y al empleo, ¿no? Porque siempre la actividad económica y el empleo, digamos, la política, los medios de comunicación capturan lo que le pasa a la política, y la política es mucho más sensible a la actividad económica y al empleo que a las reservas o el tipo de cambio o a la brecha, ¿no? Lo que pasa es que, Luis, el año pasado es cierto lo que vos decís, ¿no? El tema de las reservas, la caída de 1.000 millones por mes de las reservas, el aumento de la brecha era una cuestión cotidiana, pero había crecimiento, chiquito pero crecimiento, y no había despido. No. Hoy tenemos por ahí un poco menos de caída de reservas, una brecha que igual sigue grande entre los distintos tipos de cambio, pero recesión y peligro de mayor pérdida de puestos de trabajo. Sí, no, y el año pasado habíamos empezado a transitar la fase descendente, pero como cualquier recesión incipiente no había tomado estado público. Ahora ya vamos a estar entrando en el tercer trimestre del año, y ya hace 4 trimestres que viene con el PBI estancado y cayendo, digamos, ¿no? O es cayendo. Entonces, ya ahora es como que la inexorabilidad de la recesión se nota más, la gente la discute a diario, empieza a tener algún riesgo de pérdida de trabajo, y eso obviamente va a generar un nivel de tensión o de atención de la política que no lo recibió el año pasado. Bueno, hay un dato contundente que es el aumento de los cheques rechazados, ¿no? Subieron casi 85%. Sí, lo leí hoy en el monto. Es una cifra muy, muy fuerte, ¿no? Si bien todavía no es dramático, pero ya marca claros cambios de tendencia. Hay una situación, digamos, Mira, yo lo que veo es que la economía real, no la economía financiera, ¿no? Que sigue preocupada por la cotización de los bonos, la subasta que vamos a tener la semana que viene, sí, de los credit default swaps, la probabilidad de aceleración, si puede haber un acuerdo o no, va por un lado. La economía real se pregunta cómo aguanto o cómo aguanta, digamos, un periodo que luce bastante largo de acá hasta que haya algún cambio de política económica, porque como dijiste bien vos recién, lo que nos dicen las autoridades económicas es que van a seguir probando con lo mismo, ¿no? Sí. Y tenemos algunas señales muy concretas que las venimos hablando hace tiempo. Conocimos los datos fiscales de ahora de junio. O sea, la verdad que si la respuesta o la única respuesta del gobierno ante esta situación es más de lo mismo, esto es seguir aumentando el gasto,
seguir generando más déficit fiscal, financiar ese déficit fiscal con emisión monetaria y al mismo tiempo bajar las tasas de interés, eso obviamente es un cóctel que, digamos, vos sabés que a los economistas y a los especialistas del tema nos cuesta mucho diferenciar el producto en Argentina. ¿Por qué? Porque un argentino promedio es un tipo que sabe muchísimo más economía que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer Somos todos directores técnicos o todos economistas. Exactamente, es como que, viste, yo doy clase en la universidad y le digo a mis alumnos, no, despreocúpense que dentro de poco van a poder diferenciar el producto economista y están en quinto año de la facultad, ¿no? O sea, cuesta. ¿Por qué? Porque todo el mundo está muy bien informado y todos saben. Frente a esa situación, hay cosas hay como señales muy concretas que se procesan muy rápido. Y los argentinos hay señales que procesamos muy rápido. Una es, si aumenta el gasto público y ahora se me cierra la posibilidad de conseguir endeudamiento, que eso es el efecto más concreto del default, ¿cuál es la conclusión? Si sigue gastando, no se puede financiar de otra manera que con el balance del Banco Central, el balance del Banco Central se va a deteriorar. No, sin duda se agrava, digamos desde el punto de vista de cómo lo ve la gente o un pequeño empresario, está claro que se agrava el principal problema, uno de los principales problemas que tiene Argentina, que es la escasez de reservas, o la escasez de dólares. O sea, Argentina no tiene dólares, nadie quiere agregar dólares. Esperábamos que nos presten algo de dólares del exterior, eso no se da. Y evidentemente el dólar, transformándose en un bien cada vez más escaso, es más requerido, hay más demanda. Y esto es lo que se da ahora. Pero hay una dimensión de esa escasez que tenemos que comprender muy bien. Es una dimensión relativa. O sea, el problema de la escasez de dólares se vuelve mucho más evidente a todos cuando sobran pesos. Claro. O sea, el problema de Argentina hoy es que tenemos un exceso de pesos producto de financiamiento de un gasto público totalmente descontrolado, que hace que cualquier cantidad de dólares te parezca poca. Y eso es lo que nos pasa, porque vos hacés las cuentas de cuántos dólares hay, cuánto hay que pagar y demás, y no es que estás en una situación, digamos, decir, Argentina no tiene otra alternativa que defaultear, no tiene otra alternativa que, por ejemplo, reestructurar el BODE en 2015, el año que viene. Digo, la verdad que hay dólares como para manejarte, con cierto, no te digo con holgura, pero sin caer en esta irracionalidad de no importar, por ejemplo, de poner cepos terribles, digo, o caer en default. O sea, no ese es el problema, no tenés una situación tan angustiante. La angustia surge cuando vos comparás la cantidad de dólares y los flujos, que sabemos que van a ser muy bajos hacia adelante, con la cantidad de pesos y los flujos de pesos, que ahí es donde surge el desequilibrio más grande que vamos a tener por delante. Ahora, ¿no? Luis, lo último, ¿cuánto tiempo aguanta el gobierno en default? Es decir, acá es como que se hizo un experimento, se dijo, bueno, no se puede arreglar con Griesa, es imposible, no queremos sentarnos con los fondos buitre, bueno, vamos a esta cesación de pagos que el gobierno no reconoce, pero que tiene efectos prácticos, en el sentido de que Argentina se quedó sin acceso al mercado de financiamiento o no consiguió ese acceso al mercado de financiamiento que estaba buscando. ¿Esto puede seguir mucho tiempo? ¿El gobierno se puede dar el lujo de esperar tal vez hasta después de enero para ver qué solución le encuentra? La verdad que digamos, es muy arriesgado adoptar una posición así tan pasiva, pensando que bueno, deja que el tiempo pasa y esto no se va a agravar, digamos, ni acelerar. Yo creo que eso es extremadamente riesgoso. De hecho, empieza a generalizarse una idea que también es bastante riesgosa, del otro lado del gobierno, de la interpretación del mercado y de empresarios y analistas del mercado, que te empiezan a decir, bueno, tal vez lo que hace falta es que este gobierno se asuste un poco más, que la situación se acelere y llegar a enero, como fue enero de este año, que bueno, el dólar saltó en 20 días de 10 a 13 y el gobierno reaccionó. Ya, entonces reaccionaría y entonces uno dice, bueno, cuando reacciona frente digamos, al agravamiento de la situación macro y de mercado y de expectativas y demás, decide hacer lo que no quiere o lo que no está dispuesto a hacer ahora. Que el mercado ¿no? lo obligue. ¿Y vos crees que esto es factible? No, yo digo, digamos, yo te digo cuál es la expectativa. Hay una expectativa que la habrás notado en los últimos tiempos que dicen, bueno, mira, en realidad si esto sigue más o menos igual, el gobierno no va a cambiar. Si se agrava, va a cambiar. La verdad es que, digamos, yo todas las pistas y señales que recibimos del gobierno es que está bastante aferrado a lo que ha venido haciendo hasta acá y que no está dispuesto a cambiar, yo creo que ni ahora, ni más adelante, y no sé qué puede suceder. Realmente yo no doy por sentado de que porque se asuste o entremos en una situación parecida a la que tuvimos a principios de este año, decida cambiar su política. Aparte, ¿no? Ojo con dar por sentado algunas cosas, ¿no? Porque antes dábamos por sentado que el 30 de junio
se iba a pagar para evitar cualquier inconveniente con la deuda. Después se dijo, no, va a ser el 30 de julio, no hay ningún problema, lo van a arreglar. Después se dijo, bueno, no fue el 30 de julio, pero quédate tranquilo que viene el acuerdo entre los privados. Ya pasaron 2 semanas, ¿no? Y estamos en default y no hay acuerdo entre privados y el gobierno tampoco aparentemente quiere hacer nada. No. Por lo menos hasta enero del año que viene. O sea que tenemos varios meses, todo indica, con este mismo esquema, ¿no? Es decir, ausencia total de financiamiento, el peligro de que te aceleren otros bonos y se caigan ambos canjes de deuda 2005-2010 y una recesión galopante. Exacto. Yo creo que vamos a un escenario, ya te digo, de muchísima tensión, de expectativas, de agravamiento macroeconómico, con un tema que es central, ¿no? Que es yo creo que la gran diferencia con otros episodios de gravedad macro similar al actual, que es que todavía hay un gobierno, en la figura de la presidenta Cristina Kirchner, que tiene cierto grado de control sobre la agenda política y mediática de Argentina. Yo creo que uno de los temas claves a monitorear es si eso se modifica en un contexto en el cual empieza a agravarse la situación macro. Ahora, si lo que tenemos es, por lo pronto, esta reacción medio inicial, o por lo menos la interpretación que se dio de las encuestas en las cuales te mostraban que no, mira, la presidenta está mejorando porque está haciendo políticas de mayor autarquía o de enfrentamiento a escala global y demás, cosa que yo me niego a concluirla tan sencillamente, porque creo que hay un montón de factores que están llevando a eso. Pero vos fíjate que incluso la interpretación deseada es que eso está pasando y que la presidenta está mejor que antes. Entonces es muy difícil que en ese contexto el gobierno cambie rápido. No, claramente el dólar a 13 hoy no asusta ya a nadie, ¿no? En enero pasó a 13, había sido muy rápido, como dijimos antes, el incremento, y ahí hubo una reacción también contundente por parte del gobierno, que tuvo que devaluar, subió la tasa de interés, empezó a negociar cosas que no había negociado. Hoy 13 es lo mismo que nada. Entonces tampoco está bueno especular, bueno, a dónde tiene que ir el dólar para que el gobierno reaccione, porque supuestamente hay una suerte de golpe de mercado, ¿no? Creo que esa pregunta es un poco temeraria. No, y el 13, o sea, yo siempre digo, no hay umbrales que uno pueda preestablecer. No hay un umbral a partir del cual, supete, a partir de 16 pesos el dólar, esto se acelera y no hay forma de darlo vuelta. A partir de 25.000, 24.000, 23.000 millones de dólares de reserva para abajo, o sea, no hay un número. No, aparte cuando se fue a 13 en enero, muchos dijeron, esto no lo paran más, y lo pararon. Porque depende muchísimo del contexto en el cual nosotros procesamos todo. Cuando digo nosotros, todos los agentes, todos los ciudadanos procesan esas señales, ¿no? Porque puede pasar que aparte de, suponete, un día el dólar está a 13, al día siguiente sigue a 13, pero ese día te enteraste que vas a una inundación, a una sequía, se cayó la soja por debajo de $350, Brasil tiene todo un clima enrarecido producto del nuevo panorama electoral. O sea, pueden ir pasando cosas en el día a día y puede pasar algo que yo te digo que cambie mucho la forma en la cual procesamos estos niveles de dólar, reservas, inflación, que puede ser la política. O sea, porque la política te puede afectar mucho el prisma bajo el cual vos analizás esas variables, ¿no? ¿Qué interpretación le das a alguna señal que venga de una variable concreta de inflación, tipo de cambio o reservas, ¿no? Luis, un gusto como siempre, felicitaciones de vuelta por San Lorenzo y te esperamos la semana que viene. Sí, seguro. Gracias.